Yo quiero plantear lo siguiente con respecto a cómo ver un poco el Antiguo Testamento, ¿no? Creo que esta reflexión igual varios la hemos tenido, pero, pero es necesario que a veces la enseñemos a otros. Aquí Jesús está diciendo algo muy importante, muy revelador. Dice, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero les he dicho que me han visto y no creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene jamás lo echaré. Y lo siguiente que dice Jesús es muy interesante de analizar. Porque yo he descendido del cielo, no para hacer la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Yo lo voy a comparar esto mismo con lo que Dios le dice también a Moisés. Ok, quédense en la retina de dónde viene Dios, o sea, de dónde viene Jesús. Jesús viene, que dice que Él desciende del cielo, no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo envió. Ahora voy a presentar a Moisés, porque con Moisés pasa exactamente algo muy similar. Y aquí dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, mira, yo te he puesto como Dios para el faraón y tu hermano Aarón. Y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande. Y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Hasta ahí. Entonces, Jesús, fíjense lo que dice. Jesús dice que Él desciende del cielo. ¿De dónde viene Él? Del cielo. Pero aquí Moisés es un humano que no desciende del cielo, pero Él también iba a decir las cosas que Dios mandara. Sin embargo, la primera parte es importante también. Yo te he puesto como Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Esta figura de que Moisés ahora era Dios, le daba autorización para escribir todo lo que pudiese escribir y iba a estar bien, porque Dios lo había autorizado como Dios. Sin embargo, también tenemos esta parte, que Él dice todas las cosas que IHWH le iba a decir. Ahora fijémonos en lo siguiente, volvamos a Jesús. Porque Jesús viene a señalar lo siguiente. Un poquito antes de esto, Jesús no era Moisés. Jesús, Él viene del cielo. Moisés podía equivocarse porque Él era humano y Él iba a interpretar como humano lo que Dios le iba a decir. Pero Jesús no. Jesús no iba a errar en eso. ¿Por qué? Porque Él viene del cielo para hacer la voluntad de Dios. Es decir, si Jesús tenía que ir a sacar un demonio, Él no estaba haciendo su voluntad. Él estaba haciendo la voluntad del Padre. Y esta es la voluntad del que me envió, dice. Que yo no pierda nada de todo lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Resucitarnos en el día final. ¿Dónde está ese concepto en Moisés? ¿Cuándo Moisés dijo, yo voy a ir a atacar a este pueblo para que el Padre los resucite en el día final? Moisés no tuvo nunca idea de ese concepto de Dios. El concepto que Jesús trae es mucho mayor que el de Moisés. Y arriba, incluso Jesús lo dice. Acá le empiezan a decir, le empiezan a criticar las señales, ¿no? Entonces le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron maná en el desierto como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús, ¿qué les responde? De cierto les digo, que no les ha dado Moisés el pan del cielo, sino mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios
es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Es decir, Moisés no tuvo nunca el concepto correcto de Dios. Pero ¿quién sí lo tuvo? Lo tiene Jesús. Moisés simplemente les dio un pan, pero el verdadero pan del cielo, el verdadero concepto de Dios, lo tiene Jesús. Y yo aquí es donde digo, ¿qué es el Dios del Antiguo Testamento? ¿Qué es? Es una etiqueta que reflejaba de manera inexacta el Dios verdadero. Ahora, ¿quién es ese Dios verdadero? ¿Quién se representó como Dios en el Antiguo Testamento? Jesús también lo señala. ¿Quién se representó? Esta parte de la Biblia es súper filosófica. Jesús aquí hace una filosofía enorme con respecto a él mismo. Y tal como se lo habían preguntado a él, bueno, ¿y qué señal haces tú? A ver, si nosotros en la antigüedad, nosotros tuvimos señales de Dios. Nosotros tuvimos un testimonio que fue a través de Moisés y hubo una señal. Pero ¿cuáles eran las señales que Jesús hacía? Y aquí Jesús responde. Dice, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Eso es algo muy filosófico. Es muy filosófico. Porque está diciendo, es como si yo te diga, mira Natanael, yo soy muy bueno, pero soy muy bueno. Ese es mi testimonio de mí mismo. Pero eso no quiere decir que yo esté diciendo la verdad. Jesús está diciendo eso mismo. Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. ¿Y quién da testimonio? El que da testimonio de mí es otro. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. ¿Quién daba testimonio de él? Pues sigamos investigando. Ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista, y él ha dado testimonio de la verdad. Es decir, Juan el Bautista sí dio un testimonio correcto, mejor que el de Moisés, incluso. Pero yo no recibo el testimonio de parte de ¿qué? De hombre. Él no recibe testimonio de parte de hombre. O sea, aquí está como dejando invalidado muchas cosas Jesús con esa frase, con respecto a los argumentos que se dieron de Dios en la antigüedad. Más bien digo, esto para que ustedes sean salvos. Él era una antorcha que ardía y alumbraba, y ustedes quisieron regocijarse por un poco de su luz. ¿Qué es lo que era Moisés? ¿Qué es lo que era Juan el Bautista? ¿Qué es lo que eran los antiguos? Eran simplemente antorchas que en algún momento se iban a apagar y se iban a quemar, se iban a morir, y alumbraron y ardieron en algún momento, y solamente nos dieron un poco de luz. Ahora, ¿qué más sigue con Jesús? Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. O sea, Jesús se pone por encima del testimonio que tenían ellos, porque las obras que el Padre me ha dado para cumplirlas, las mismas obras que hago dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. ¿Cuáles fueron las obras de Jesús? Bueno, el curar la lepra, el sanar a los ciegos, el darle caminar a los que estaban lisiados, el sacar demonios. Todas esas obras, decía, esas obras, ¿cuándo ustedes las han visto? ¿Cuándo ustedes han visto milagros así? Y Jesús la está validando de esa forma. Ahora, ¿quién validaba el testimonio de Jesús? Era el mismo Padre, no era un humano. Y el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, pero nunca han oído su voz, ni han visto su apariencia, ni tienen su palabra permaneciendo en ustedes, porque ustedes no creen a quien Él envió. Y acá termina con este cierre Jesús. Escudriñen las Escrituras porque les parece que en ellas tienen vida eterna. Es decir, si nosotros creemos que la Biblia tiene vida eterna, bueno, ustedes la están escudriñando como si ahí está la vida eterna. Y en realidad ellas son las que dan testimonio de mí. Y ustedes no quieren venir a mí para tener vida eterna. Las Escrituras, como bien lo ha dicho Natanael en muchas ocasiones, contienen a Jesús
Y eso es la vida eterna. Pero en realidad, ¿qué es lo que es entonces el Dios del Antiguo Testamento? Y aquí le respondo a Verónica también, y ojalá se complete más mi argumento. Las escrituras del Antiguo Testamento es una copia barata, es una copia pobre de lo que Jesús es. Es la manera en la cual los antiguos entendieron a Jesús. Es simplemente una etiqueta de Jesús que no representa a Jesús en su totalidad, sino que simplemente hablaron cosas que Jesús iba a hacer. Por ejemplo, el maná. La figura del maná que Jesús ocupa era simplemente un ejemplo de lo que realmente iba a significar tener a Dios con nosotros. No quiere decir que el maná incluso viniera de Dios, sino que representaba lo que iba a ser Dios. Es una etiqueta, como digo, del Dios que está detrás de IHWH. El Dios que está detrás de IHWH, con todas sus características negativas y positivas, daban testimonio de alguna forma de lo que nosotros íbamos a comprender de Jesús. Y esto trae un montón de desafíos más por delante. Es decir, la figura de juicio que nos muestra también el Antiguo Testamento, ¿también representa a Jesús? Bueno, aquí yo siempre digo, esta va a ser la experiencia espiritual que nosotros tengamos con Jesús y a las conclusiones que nosotros tengamos con Jesús. Pero sí lo que hay que tener claro es que el Dios del Antiguo Testamento son simplemente etiquetas del Dios verdadero. Es una versión pobre del Dios verdadero. El Dios verdadero está en Jesús. Nata, con eso me quería despedir. La pregunta es, ¿quiero hacer la voluntad de Dios o hacer mi propia voluntad? Si quieres hacer tu voluntad, sabrás la voluntad de Dios, sabrás qué hacer. Y él la complementa con esto. Las leyes, para que se cumplan, tiene que haber un castigo, obediencia por temor, y una bendición, obediencia por amor. ¿Crees que no hay consecuencias al pecar como lo es la muerte? En este caso, creo que sería la muerte eterna, porque todos morimos, aunque él diga que algunos no pecan, ¿no? Pero me imagino que se está refiriendo a la muerte eterna. Bueno, con respecto a eso, pienso de que hay un castigo, o una consecuencia más que castigo. Dios no castiga. O sea, el castigo de Dios es retirarse y dejar que cosechemos nuestras propias consecuencias. Y con respecto a la obediencia por temor, Dios nunca quiso que le tengamos miedo. ¿Por qué razón siempre Jesús, cuando se aparecía un ángel o se apareció Jesús ya transfigurado o glorificado, dijo no teman, no tengan miedo? Cuando caminó sobre el agua, no tengan miedo, porque el miedo es una consecuencia del pecado. Cuando vivimos en el pecado, vivimos con miedo, vivimos con temor, ansiedad, depresión, y no vivimos en plenitud la vida que Jesús nos enseñó. Acá no estoy diciendo que vayamos, entienda a veces el mensaje con eso. Miren, si yo, mi esposa, borracho y todo en Cristo. Entonces, eso es lo que quiero decir. Muy bien. Pregunta. Entonces, ¿el Dios de Israel para ustedes es el verdadero? Creo que se me malentendió lo que quise decir. Bueno, el Dios verdadero se reveló en Jesús. En el Antiguo Testamento hubo una revelación incompleta del Dios verdadero a través de las acciones de misericordia de una persona que se le puso mal el nombre de Jehová. Debería llamarse el Hashem o el Eterno, que es lo que más va con lo que Él es, porque es eterno. Y cuando el Señor Jesús citaba al Señor, que también se le decía Adonai, se estaba refiriendo a la revelación que se dio en el Antiguo Testamento. Pero el Dios de Israel, que justifica la muerte para conquistar territorios y naciones, ese es un falso Dios. Ese no es el Dios de Jesús. En ese Dios no creo, o ya no creo yo. Yo creo en un Dios que está en contra de la guerra, de la violencia y la destrucción. Porque lo que genera más violencia es la violencia. En cambio, el diálogo, la comprensión, el respeto, incluso el amor, es lo que nos lleva a poder crecer espiritualmente y crecer como humanidad. Gracias, Pablo.
Bueno, mi querido hermano Ricardo, él persevera y aparte es respetuoso. Me gusta que él puede presentar discrepancia respetando a los demás y eso me gusta. Él dice, es que la idea de las leyes tiene que haber un castigo que inste a la obediencia, si no, ¿quién obedecerá? Es una pregunta sincera, Pablo, pero yo creo, como tú crees, Pablo, ahí te apoyo. Creo que la obediencia real y la obediencia que vale la pena es la obediencia que surge por amor, porque si es por miedo, no es un buen motivo. La motivación del miedo siempre pasa. El miedo es una emoción negativa y si viene de algo negativo, no puede conseguir algo positivo. O sea, sería una obediencia manchada. Por eso Jesús no dice, si me tienen miedo, obedezcan mis mandamientos. Él dice, si me aman, guarden mis mandamientos. ¿Qué dices de eso de la obediencia y el miedo? Bueno, eso viene del paganismo, perdón que lo diga, pero eso viene del paganismo. Los dioses paganos se esforzaban por causar temor y terror para que se cumplan sus estatutos y sus leyes. De hecho, la mayor manifestación de eso son cuando los dioses estaban enojados, que los dioses pedían un sacrificio para aplacar su ira. De esa manera, esa idea del paganismo se metió en el cristianismo a partir del siglo IV, cuando se puso a Jesús como un chivo expiatorio para aplacar la ira del Padre. Porque Dios no nos podía amar sin Jesús. En cambio, Juan, ya después de un tiempo de haber hablado mucho tiempo con Jesús y vivido con Jesús, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y el amor de Dios se demostró así, que Él nos envió a su Hijo porque nos amaba, para que podamos conocer quién es Él. No es que dice ahí Juan de que yo envié a mi Hijo para que pueda aplacar mi ira. No, no dice eso. Y la obediencia por amor es en realidad la fidelidad, en una relación, la lealtad. Y cuando dice guardar mis mandamientos, la palabra es conservar en el corazón, mis instrucciones o enseñanzas. No son los mandamientos de Éxodo 20, queridos hermanos. Ese concepto es malentendido y es falso. Jesús no está hablando de la ley de Moisés. Jesús fue una persona que fue muchas veces en contra de la ley de Moisés, para que la ley de Dios sea manifestada. Dice Ismari, la misericordia del Dios hebreo es matar y destruir. Salmo 136:10, y mataba a los primogénitos. No solamente la misericordia del Dios hebreo, sino de todos aquellos hermanos que piensan que Dios es así. La concepción de un Dios que se le da la gana de hacer lo que quiera con su creación es una concepción pagana. De hecho, hasta en la gente que es un poco agnóstica, dice que en realidad la característica más importante de los dioses eran que ellos eran dueños de hacer lo que quieran con lo que creaban. Entonces, si Dios no es como los dioses, y Dios es amor, entonces nos está diciendo que Jesús nos dijo la verdad sobre Dios. Y yo creo que la filtrada por Jesús. Eso es la clave para poder entender. Incluso filtrarla por el amor. El amor, el mayor filtro para entender la Biblia. Excelente. Bueno, Ricardo insiste y dice, no es miedo. En las escrituras se habla de temor al Señor o más bien respeto profundo. Entiendo que la desobediencia trae consecuencias. Sí. ¿Qué dices de eso, Pablo? Bueno, como le dije, discrepo un poco con respecto a eso, pero yo le recomendaría que pueda analizar lo que significa el temor o de estar ahí a la expectativa del juicio, si no es más que eso, es admiración, es estar agradecido por tanto amor brindado y por consecuencia vivir una vida en plenitud, una vida recta en el sentido de no hacerle daño a nadie, porque no hace daño a ningún ser humano. Y en eso se resume, no son los 10 mandamientos. De hecho, los 10 mandamientos en realidad no son 10. Según el relato de la Torá, son 10, son 12, son 15, y son inspirados en una historia babilónica del dios Shamash, cuando se le presentó al rey Hammurabi, y de ahí se saca mucho de lo que es la ley de Moisés, y se inspiraron los escritores de la Torá, que eso ya lo hemos dicho, pero pueden profundizarlo.
Ok. De igual manera, Y respeto su postura, hermano Ricardo. sí, y lo felicitamos por ser respetuoso al presentarla. Gracias por eso. Sí, muy Yo respetuoso, de verdad. sigo Gracias. estando de acuerdo con Pablo en lo que dice, porque si es respeto profundo, no sería el resultado de tenerle miedo a las consecuencias. Porque si hay consecuencias terribles, yo no voy a tenerle respeto profundo, sino miedo. Ya si él me puede matar, si él me puede quemar, no lo voy a respetar. Le voy a tener miedo. Esa es la verdad. No podemos usar eufemismos. Digamos la verdad de frente. Si ustedes dicen que hay un infierno eterno o que Dios aniquila, entonces la verdad yo no le puedo tener respeto, le tengo miedo. En cambio, si yo sé que Dios me dice no peques porque por el pecado hay consecuencias, no mías, yo no te voy a aplastar porque pecas, pero si tú pecas vas a tener una consecuencia, ahí sí lo amo y ahí sí lo respeto porque Él me está diciendo la verdad. Como buen padre me dice no peques porque si pecas vas a sufrir. Entonces ahí lo respeto y le tengo mucho amor porque me quiere lo mejor para mí. A eso nos referimos, querido hermano Enzo. Muchas gracias a ti por ser respetuoso y como dice Pablo, respetamos tu postura. Lee esta antes de terminar, querido Pablo. Ahí está para que lo leas. Muy bien. Dice, el que piensa en el castigo, El que piensa en el castigo, recompensa nunca ha conocido al verdadero Dios. El que piensa en la recompensa y el castigo nunca ha conocido al verdadero Dios, en Jesús, el Cristo, que no vino a matar a nadie. Amén. Digo amén más de una vez. Amén, amén y amén. Así es. El Dios de la recompensa y castigo es el Dios que presentó la serpiente, el Dios que presentó el diablo y que lamentablemente presentan la mayoría de las denominaciones. Y es un Dios pagano. Es un Dios con apariencia de bondad, pero que en realidad es un dragón. Apariencia de cordero, pero es un dragón. Y obviamente es un punto de vista. Pero gracias por el comentario, hermana. Hermano, perdón. No, esa sí fue una hermana, fue Ismari. Bueno, mi querido Ricardo, Enzo, gracias por tus aportes. Es Mari, sí, es un nombre, no, es Mari. Ismari, también gracias por tus aportes. Matthew, si estás todavía, gracias. Nixon, Bastián, todos los que estuvieron, Dios los bendiga. Ha sido un placer. Pablo, gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias por estar ahí con tu esposa, compartiendo lo que ustedes creen. Ella no aparece en cámara, pero ella te apoya siempre. Es tu fuerza ahí detrás de cámara, tu motivación, y también te recuerda a veces pasajes e ideas. Yo la he escuchado por allá de fondo diciéndote cositas. Así. Como la voz de la conciencia. Así. Para bien. Bueno, se les quiere mucho a todos. Dios los bendiga. Sí. Bueno, mire, cuando vamos a terminar, llegan los comentarios. La voz de la conciencia, por ahí. Lee ese y leemos los últimos dos. Ajá. Buenas noches. Buenas noches. Ese no era el Padre de Jesús, porque era un Dios de muerte y sangre. Ese es su alimento. A veces no sabemos cuál es la palabra verdadera. Hay mentira escrita. Quisiera que me explicara si hay que guardar el Shabbat del reposo. Bueno, hermano Zenaldo Estupiñán, gracias por su comentario. Bienvenido a este live. Y quiero decirle que estoy de acuerdo totalmente con usted. Hay muchas sombras en el Antiguo Testamento. No digo que no se reveló el Padre de Jesús. Sí lo ha hecho, pero lamentablemente los hebreos le prestaron más atención al Dios que presentó Moisés, Elías y muchos profetas del Antiguo Testamento. De hecho, en Juan 14, cuando Felipe le hace la pregunta a Jesús con respecto al Padre, Jesús se sorprende, pero era de esperarse porque ellos tenían una revelación distorsionada de Dios, distorsionada del Padre. Y con respecto a eso, el Shabbat era un símbolo de Jesús. Jesús es nuestro sábado. La ley mosaica quedó abolida cuando Jesús vino a revelar quién era Dios. Porque Jesús, al decir que es Señor del sábado, quiere decir que Él creó el reposo. Él es el Señor del reposo. Y el reposo lo vivimos día a día en la presencia de Jesús.
Zenaida, gracias por tu corazón. Acaba de darle un corazón aquí al Facebook. Quiere decir que te está escuchando, Pablo, y Zenaida. aprecia tu respuesta. Dice Rogelio Amén. Rodríguez, les invito a ver la película de La Cabaña, ahí comprenderán el gran amor de Dios. Bueno, ya yo me la he visto como 2 veces. Muy buena, bonita, hermosa, y muy de acuerdo con ese amor que se revela en la Biblia, porque así lo creo, y en esa película. ¿Ya la viste 3? Es hermosa. Si yo hubiera dicho 3, tú hubieras dicho 4, ¿no? No, yo la vi 3 veces. Las 3 veces me lloré como un bebé. Sí, yo también lloré mucho. Muy hermosa, bella. Ay, Bastián está full con las preguntas. Dice, No, es un el comentario. respeto se gana con respeto. Ah, sí, el respeto se gana con respeto, no con amenazas. Sin embargo, en la Biblia, si no respeto la amenaza de perdición, entonces estoy perdido. En que en realidad el Dios de la recompensa y el castigo, Bastián, no es el Padre de Jesús. Y es algo que me costó mucho tiempo entender. En Deuteronomio 28 se dicen cosas muy bonitas, pero también se dicen cosas terribles, que el mismo Jesús contradijo en su vida y en su ministerio. Así que igual, gracias por tu comentario, Bastián. Bueno, esto vamos a leerlo rapidito porque ya tengo que ir a estar con la familia y tú también, sobre todo tú que eres el invitado. Dice María Cruz, gracias por tus buenas enseñanzas, totalmente de acuerdo con ustedes. Gracias. No, gracias a ti, María, querida. Gracias. Rogelio dice, bendiciones, hermanos. Gracias. Amén, amén, Gracias amén. a usted por escuchar. Lindo, lindo. Y mira este comentario tan bello de Ricardo. Ricardo es un hombre respetuoso y reflexivo. Respetamos que no estemos de acuerdo en todo, Ricardo. Tienes todo el derecho. Yo la gente respetuosa la respeto mucho, hermano, porque merecen el espacio para discrepar, ya que se lo ganan con esa caballerosidad y esa ética. Así que, Ricardo, gracias por tu ejemplo de respeto. Como he dicho en otras ocasiones, el evangelio es una locura. Es que no podemos parar, porque si la salvación en realidad no se va a dar de esa manera, ¿cuántas personas van a llorar? ¿Cómo va a enjugar las lágrimas el Padre Eterno de toda esa gente que va a perder bastantes personas que son afinidad de ellos y también a bastantes amigos? O sea, nosotros tenemos estos canales abiertos porque el evangelio es una locura para nosotros. Porque si el Padre Eterno ha dicho que su voluntad es que todos lleguen al arrepentimiento y vayan a la verdad o lleguen a la verdad, nosotros queremos compartir esta gran noticia. Esto es lo que lo que nos vuelve locos a nosotros. Yo no estoy aquí por dinero. Ya lo he dicho en otras ocasiones en el canal. Yo no estoy aquí por dinero. Yo estoy aquí porque amo a ese Padre Eterno que va a salvar a las personas de la mejor manera. Amén. Nosotros como seres humanos podemos desear incluso la muerte a algunas personas. Pero Él, en su gran amor, Él tiene paciencia. Y esa paciencia es la que hace que el Padre Eterno sea quien es. Un Dios de amor. Aleluya. En el cual nosotros estamos, no estamos llamados ni siquiera a adorarle a Él, sino que estamos llamados a amarle porque Él es bueno. Amén. Y es interesante esta aseveración porque posiblemente ese sea el deseo de esta persona que hizo el comentario. Ya no sigamos, hagamos lo que queramos. Este es el argumento que posiblemente muchas personas se hacen. ¿Para qué seguir predicando? Pero es que es cuando más debemos de predicar. Porque el evangelio se vive desde ahora. Se vive aquí la restauración ya. Amén. No hay que esperar para que Él venga y restaure todo. Ahorita vemos solamente, así como dijo Pablo, como por espejo. Pero en aquel momento vamos a ver cómo fuimos conocidos. O sea, ahorita estamos viendo sombras. No vemos el reino establecido, pero sí lo podemos sentir. Hay muchas personas que han tenido la experiencia
y uno de ellos le está hablando a ustedes. Han tenido la experiencia de por lo menos sentir al Padre Eterno. Por lo menos. Entonces, ¿yo por qué me voy a detener, amados hermanos? Yo quiero seguir. Sí, y yo creo que esto es lo que quieren las personas que escriben esto. No soportan que hayan personas hablando del amor incondicional del Señor y quieren que cerremos los canales, pero no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. ¿Por qué? Primero, tenemos libertad de expresión. Y segundo, ¿cómo callar algo tan hermoso? Este mundo tan lleno de violencia, tan al revés, con una religión que asusta a la gente y ellos sí hacen bulla, ellos sí pueden decir un poco de cosas terribles de Dios. Y nosotros no podemos callar a este concepto del Señor que creemos firmemente que está arraigado en la Biblia. Cualquier pasaje que nos citen lo podemos explicar desde el amor de Dios. Ahora mira lo que dice el hermano Khaled 157. Tú también responde, yo después complemento ahí poquito, porque no te quiero quitar el tiempo porque tú eres el invitado. Dice, un Dios de amor que permite tanto mal en un mundo sin castigar a nadie. ¿Qué le dices tú? Yo creo que el Padre no necesita de castigar. El ser humano se castiga a sí mismo. Lo hemos visto. Yo lo he visto. Hay personas que aquí en este mundo hacen cosas horribles y ellos piensan que todo eso que han hecho queda impune. Pero es que quien te va a castigar no es Dios. Quien te castiga son tus hechos, tus actos, todo lo que cometiste. En cualquier momento, las autoridades se van a dar cuenta. Es más, hay enfermedades que llegan a personas. Yo sé que no en todos es así, pero hay enfermedades que llegan a personas quizás como un castigo, pero no vienen de parte de Él. Posiblemente esta persona hizo algo muy, pero muy malo, y eso como que se le devuelve. Yo no puedo explicar eso, pero la cuestión es esta. Dios ama, yo sé que duele lo que voy a decir, pero es que Dios ama incluso al que hace el mal. Claro, y a mí no me duele, a mí me da gozo, porque yo estoy ahí, yo soy también de los que hace el mal. ¿Quién no? Porque si yo que soy malo, yo siento que me ama, yo siento ese amor en mí que viene de parte de Él, aún siendo malo y haciendo algunas cosas que posiblemente para cualquier persona, yo sé que para cualquier persona son malas, pero aún así, a veces Él me da y recibo cosas que yo ni siquiera merezco y ni siquiera espero. Y Él aún así bendice a las personas. Yo conozco personas aquí cerca de mi casa que el Eterno las bendice. ¿Y saben qué? Ellos son grandes ebrios, pero el Eterno les bendice. ¿Y yo por qué me voy a poner del lado contrario y voy a decir, ay, a ese no merece eso? Pero ponte en los zapatos de Él. Él necesita así como tú necesitas. Por eso es que el Padre puede vivir, así lo voy a decir, puede vivir viendo todo esto. Porque Él, independientemente de lo que nosotros estemos haciendo o queramos hacer, Él nos sigue amando con ese amor poderoso y perfecto que rige todo el universo. Amén. Gracias. Así es, completamente de acuerdo. Me gusta esta respuesta de Franklin. Dice, hay personas que necesitamos escuchar que Dios nos ama. Y yo le agregaría, con amor eterno y con amor incondicional. Por otro lado, me gusta también lo que dice Iván David. En lo personal, me quedo, copio, recibo y acepto todo lo bueno y positivo de esas escrituras. Yo hago lo mismo y voy a predicar al Dios que es amor, al Dios que es bueno y al Dios que cuando castiga no lo hace como la religión dice que Dios castiga. Mira, la religión dice que si Dios no manda el fuego eterno a los que no aceptan a Cristo, entonces Dios no es justo. ¡Qué mentira! ¡Qué terrible mentira! Por otro lado, el infierno no aparece en la Biblia, aparece la palabra Hades.
aparece la palabra Gehenna, aparece la palabra Tártaro, pero no el infierno de fuego eterno. Eso es un invento. Eso es un robo que le hizo el cristianismo falso al paganismo. Y se los digo de frente: dejen de predicar a ese Dios terrible y horrible. La Biblia habla del castigo, pero no un castigo perverso como el que ustedes se imaginan, queridos religiosos. Es un castigo misericordioso y es un castigo entre comillas. Alguien me decía: el Dios que tú predicas es más injusto que tú, porque me imagino que tú a tus hijos, cuando hacen algo malo, los castigas. Yo le dije: no, mi hermano, yo los castigo, pero no para matarlos. Yo no los mato, yo no los quemo, yo no los aplasto. No, si los voy a castigar o a reprender, les voy a dar disciplina en amor, con el objetivo de sanar a mis hijos y de enseñarles a caminar por el buen camino, nunca con el objetivo de matarlos. Bueno, ahí en ese concepto se podría decir que hay una contradicción, porque ya en el Nuevo Testamento dice que el Eterno no tiene ningún tipo de tiniebla en él, porque él es luz. Entonces, ¿cómo es posible que un Dios de luz cree también el mal? Es que el Eterno no crea el mal, sino que crea los medios para poder restablecer al ser humano de ese mal. Porque otra cosa que yo siempre he dicho y que estoy repitiendo a lo largo de todos estos en vivo, es que nosotros del origen del mal no tenemos ningún tipo de idea. Tenemos nada más unos rasgos, pero el origen no lo tenemos. No podemos asegurar de que el Eterno haya sido quien creó el mal. Porque incluso en el Edén, ahí se dice de que hay dos árboles, pero esas son figuras. Está un árbol de la vida y está el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero extrañamente, en el Nuevo Testamento todavía se usan esas imágenes. Pero ya en el Nuevo Testamento, también en Apocalipsis, aparece otra vez el árbol de la vida. Y como nosotros sabemos, en el Apocalipsis hay demasiados símbolos. Y este árbol de la vida, para mí, no es un árbol literal en el cual el ser humano va a ir a tomar va a ir a tomar el fruto cada mes y se lo va a comer y lo va a mantener. No, mis hermanos. Ese fruto, para mí, el cual toma el ser humano allí en Apocalipsis, es la enseñanza que va a estar dando por la eternidad a todas las personas el Eterno. El Eterno va a estar enseñando aún en la eternidad. Amén. ¿Por qué? Porque ese árbol de la vida tiene que ver con Él. O sea, no tiene nada que ver con algo físico. Recuerden que todo lo que tiene que ver con el Eterno es espiritual, no es nada físico. Tremendo. Entonces, para mí, esos frutos tienen que ver con incluso esos frutos que Pablo menciona en Gálatas. Él nos va a enseñar exactamente cómo deben ser esos frutos. Mira, Juan Miguel, algo muy interesante, y gracias por esas palabras tan asertivas y poderosas. Las suscribo completamente. Algo muy interesante es que los hermanos están citando a Isaías 45 como literal cuando dice que crea el mal, pero ese mismo capítulo termina con esperanza, diciendo que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Dios. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Ahí sí no es literal. Pero cuando se habla de castigo, tiene que ser literal. O sea, así es el cristianismo de hoy. Viven supurando y anhelando venganza. Qué diferente son con el Cristo viviente, que no deseaba la venganza ni el mal para aquellos que lo estaban crucificando. Ahí es donde digo que muchas veces el cristianismo dista mucho de ser cristianismo. No se parece a Cristo. No nos parecemos a Cristo. Así que yo tomo literal lo que es literal. El amor es literal. Cuando dice el castigo eterno en Mateo 25, querido hermano Caleb, busque el original griego y se va a dar cuenta que la palabra que se traduce como eterno es aion y aionios y significa literalmente una época, una edad. Nunca significa la eternidad completa. Yo entiendo el punto del hermano Nixon, pero yo sé que es necesaria la calamidad para que podamos llegar al conocimiento de la luz. O sea, el mal es necesario,
Incluso los cabalistas lo dicen, que el mal es necesario para poder llegar a los universos superiores, para poder llegar al Sod, al conocimiento puro, para poder llegar a la corona. Pero no es que el Eterno genere toda esta calamidad para que nosotros aprendamos. Porque si es realmente así, quiere decir que nosotros solamente somos unos especímenes, que necesitamos ser colados a través de todo este mundo para poder llegar, como hay cristianos que dicen que nosotros necesitamos ser pulidos como oro de Ofir. Pero, desgraciadamente, el Eterno no va a pulir de esa manera a las personas. Yo entiendo de que muchos discípulos pasaron por hogueras, a muchos discípulos se les cortó la cabeza, pero la pregunta es, ¿fue el Eterno quien ordenó a los seres humanos el quitar la vida a estas personas? ¿O fueron los seres humanos en su maldad, en su querer hacer el mal o hacer que su egocentrismo surja para poder subsistir nada más ellos con su pensamiento, y a estos no los querían y fueron ellos los que les quitaron la vida a estos discípulos? Así ¿O es. fue el Padre Eterno? Porque el Padre Eterno, yo no creo que sea de esa manera. El Padre Eterno, no es así el Padre. el Padre Eterno, así como lo mostró Jesús, si fuese así, un Dios de calamidades, Jesús hubiera hecho caso a estos discípulos, porque en el Antiguo Testamento el Eterno le hace caso a Eliseo solamente porque se burlan de su calvicie unos muchachos. Entonces viene él, manda osos y los mata. Vaya, entonces en el Nuevo Testamento Jesús debió hacer lo mismo con estos dos discípulos que llegaron, de que porque no los recibieron en un aposento allá, ellos querían fuego que descendiera del cielo, pero Jesús les dijo, ustedes no saben de qué espíritu sois. Si Jesús les reprendió de esa manera, es porque Jesús está mostrando verdaderamente el carácter del Padre. Si no, el libro de Hebreos hay que sacarlo de las Escrituras y decir, no, eso no quiere decir el libro de Hebreos en el capítulo 1, de que él mostró exactamente cómo es el carácter del Padre que está en los cielos. Así es. Mira, teniendo en cuenta que Nixon, yo estoy de acuerdo con Nixon en muchas cosas y sobre todo en la esencia de lo que él enseña, porque él lo ve espiritual y yo en eso estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque sí pienso que Dios en su gran misericordia puede permitir el sufrimiento, no lo causa, lo permite. De hecho, si no lo permitiera, no existiría el sufrimiento porque Él es soberano y Él puede decir, nadie va a sufrir y punto. ¿Y quién se le va a colocar por encima de Dios? Nadie. Pero no estoy de acuerdo, por ejemplo, el hermano Miguel Gómez pone un versículo con el cual los dos estamos de acuerdo. Yo no digo que esto no exista. Mira, porque el Señor al que ama disciplina y azota al todo el que recibe por hijo. Amén. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Amén. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Amén. ¿Y qué padre es el que mata a su hijo? Ninguno. Ahí no está. Es loco. Así que Ahí no está. Ese texto no les ayuda para decir que Dios va a matar gente. Les ayuda para decir que el castigo y el juicio divino es una bendición, no es una maldición. Es rehabilitación, es sanidad, es ayuda. No es destruir al pecador, es destruir al pecado. Y yo digo amén. ¿Cuántos de ustedes han obedecido al mandamiento de que si un hijo es rebelde, en el Antiguo Testamento dice que tiene que ser apedreado hasta que muera? Yo pregunto, ¿quién de todos ustedes ha hecho esto con alguno de sus hijos? Yo aseguro que nadie va a levantar la mano para decir que él lo ha hecho. ¿Saben por qué no lo hacen? Porque en el corazón, en lo más profundo del ser humano, está la esencia de ese amor. Y por eso es que un padre, en sus 5 sentidos, no va a matar a su hijo disciplinándolo. No lo va a llegar a matar. ¿Y por qué no lo va a llegar a matar? Porque en lo más profundo de su corazón, él está amando a su hijo mientras lo disciplina. Bueno, mira, Caleb dice algo muy interesante. Mira, querido Caleb, los judíos no solamente tenían ese concepto equivocado de Dios, sino que creían en un Dios que era guerrero o que mandaba a la guerra a su Mesías. Así que sí tenían conceptos paganos, muy a tu pesar, querido Caleb 157. Por eso rechazaron a Cristo, porque no lo vieron como un Mesías guerrero, sino como un Mesías de paz y dijeron, no queremos ese.
A nosotros se nos prometió un Mesías que nos iba a libertar de todas las naciones, con espada en la mano, como David. Así que sí tenían conceptos paganos, interpretaban mal la escritura y en ese sentido también tenían conceptos paganos porque veían un Dios que tenía que matar a los romanos cuando Jesús dijo, a esos hay que perdonarlos y hay que amarlos. Hola a todos, pregunta, ¿por qué Jesús no prometió salvación universal? ¿Qué le respondes tú, cortico? Un minuto para poder avanzar con otras preguntas. Yo creo que Jesús no necesita prometerlo, porque Él lo manifiesta en todo momento. Él no se niega a sanar y a salvar y a perdonar sin que las personas se lo pidan. Hay personas que son perdonadas sin tan siquiera proferir y decirle, perdóname, he pecado. Él lo manifiesta en cada momento, incluyendo en la cruz. Él lo manifestó de una manera magistral. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Incluso en algunos versículos, como por ejemplo los que citan tanto los hermanos en Juan 3:16 en adelante, ahí dice que Él vino no solamente a la tierra para perdonar pecados, sino para salvar al mundo. Él es el Salvador del mundo. No lo proclama, no lo promete, pero sí lo manifiesta con sus hechos, con la demostración del carácter que tiene. O sea, si Él demostró este carácter, entonces quiere decir que el Padre es de igual carácter a Jesús. Mira, Bastián, sí lo prometió. Jesús dijo, y si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Y ahí no está hablando de unos poquitos. Yo conozco la interpretación que hace la mayoría del cristianismo, pero una interpretación bastante sesgada porque no les conviene decir la verdad de la salvación de todos, ya que se les cae a muchos, no a todos, porque no todos lo hacen como negocio, pero muchos sí lo hacen como negocio y el negocio es predicar el infierno para asustar a la gente y con eso la gente de diezmos y la gente venga a la iglesia porque si no, dicen ellos que la gente se va, que es una mentira. Si uno predica a Cristo, la gente llega. Si uno predica el amor de Dios, la gente llega. Cuando Cristo es levantado, a todos atrae a sí mismo. Ahí se cumple lo que dice Isaías 45. Dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Cuando Él es levantado, todos miran a Él y todos son salvos, porque toda lengua confesará al Señor. Por otro lado, en el Padre Nuestro, Jesús lo demuestra implícitamente. Él dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y la voluntad de Dios, ¿cuál es? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Sí lo prometió el Señor Jesucristo. Amén. Yo digo amén. Caleb 157, Moisés tenía un concepto pagano, Moisés creía en un Dios que castigaba. Respondiendo a la pregunta del hermano Caleb, con todo respeto, yo creo que Moisés sí creía en un Dios que castigaba, en un Dios que asesinaba, en un Dios que mataba a diestra y siniestra. Y voy a decir por qué. Incluyendo algunas cosas que él hizo. Por ejemplo, Moisés, cuando baja de ese monte, cuando Dios le dice, se ha encendido mi ira, él comienza a decir de que baje porque el pueblo se ha descarriado. Por eso es que la ira de él se ha, como se dice, no sé cómo decir, se ha establecido. Entonces él trata de interceder. Pero la cuestión es esta. Él cede, o sea, el que está airado cede y dice que ya no va a castigar. Pero luego Moisés, cuando baja allá al pueblo y ve que el pueblo se ha descarriado adorando un becerro, ¿quién es el que comienza a matar personas? Obviamente es Moisés. Les hace beber oro mezclado con agua. Luego, después hace como diríamos El Salvador, como cuando vamos a jugar un partido de fútbol. Vaya, ¿quién quiere ir conmigo? Entonces, hay personas que se van a unir a mí por lo bueno que soy para jugar. Pero hay otras personas que van a decir, no, no, me voy a mover con el otro. Entonces, algo así hizo Moisés ahí. ¿Y saben qué? Moisés dice estas palabras ahí. Dios me dijo que tengo que matar a todo, o sea, a casi todo el pueblo de Israel. ¿Quiénes se van a unir a mí? ¿Y sabe qué? Los únicos que se unen a él son los levitas. Y después él da la orden de que maten a todos y no dejen a nadie vivo. Y el Señor ya había cedido a su ira. Él ya no iba a matar a nadie. Aquí quien está matando y quien está deseando la muerte del pueblo en ese momento es Moisés. Y luego, con hipocresía,
él va al monte y dice, ay Señor, disculpa a este pueblo, perdónale. Pero si ni tú le perdonaste, amado hermano, Moisés, tú mataste junto con los levitas a toda esa gente, según el texto. Eso es la cosa. Y dicen que no, que Dios lo inspiró, pero entonces Dios mataba en el Antiguo Testamento y mandaba matar a hombres, a otros hombres, pero ahorita no, porque entonces Dios cambia según eso. Ahí sí Dios cambia según ellos. Cuando no les conviene, Dios no cambia. Qué terrorífico, hermano. Espero que lean Juan 17:12, y los guardé y ninguno se perdió excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Sin embargo, ustedes salvan a Judas. Le creo a Jesús. Usted no le está creyendo a Jesús. Usted está creyendo en su prejuicio, porque ahí no está diciendo que Judas se pierde eternamente. El hijo de perdición es un estado temporal. La perdición es temporal porque el pecado es temporal. El amor es eterno, entonces la salvación es eterna porque es creada por Dios. Les conviene creer así porque están adoctrinados, pero estamos golpeando duro esos corazones para sembrar una semilla que va a dar fruto, porque el amor de Dios es eterno. Ahora, ¿a qué vino Cristo a la tierra? A salvar lo que se había perdido. ¿Y hasta cuándo será un salvador de lo que se ha perdido? Hasta que el último perdido sea alcanzado. Y si ese último perdido eres tú, o soy yo, o es Judas, el Señor lo va a encontrar, porque Él no pierde ni siquiera una sola alma. Amén por eso. Porque Dios nunca mandó a predicar a Moisés solo del amor y misericordia infinita si era su profeta. Vaya, muy bien, esta pregunta está bien interesante porque realmente en algunas ocasiones el Eterno, si es que se le puede llamar así a él, yo no creo que él sea, pero ahí depende del escritor, no sé si fue Moisés el que escribió todo eso, porque no lo creo, pero hay demasiada exageración en esos textos. Total. Y hay otra cosa, voy a poner solamente un ejemplo, yo sé que está lejos de lo que el hermano está preguntando. Por ejemplo, este ejemplo de segunda de Samuel, capítulo 6. Dice que cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el enojo del Señor se encendió contra Usa y Dios lo hirió por su irreverencia y cayó muerto junto al arca de Dios. Yo voy a hacer una contrapregunta al hermano Caleb. Digamos que tu hijo en la tierra lleve en sus manos la copa o tal vez, ¿cómo se diría? El lugar donde se lleva el pan, digamos, para poder celebrar la Santa Cena. Supongamos que tu hijo la lleva en manos y viene tu hijo y se tropieza y bota todo el pan. ¿Tú le matarías? Es un error. Para mí esto es como un error de un niño. Ay, yo no quise tocar la pintura, estaba la pintura fresca. Digamos que alguien esté pintando algo y viene el niño, se tropieza y toca la pintura y la rasga. Óyeme, el niño se tropezó. Aquí Usa lo que trata de hacer es tratar de nivelar el arca para que no caiga. Y por eso se enoja el Eterno y lo mata. Óiganme, este Dios está muy raro. Porque así como se presenta aquí, es casi lo mismo como se le presenta a Moisés. Por veces se le presenta como un Dios de amor, de primero, luego se le presenta como un Dios de terror, en donde él dice, no, mira, así como estaba diciendo al principio, yo voy a endurecer el corazón de Faraón y voy a tirar todas estas calamidades. ¿Y qué crees? No va a arrepentirse, porque quien le está endureciendo el corazón es él, al final. Está jugando con la libertad o con el libre albedrío o con el poco libre albedrío que tiene Faraón, el Eterno en ese momento. Claro que sí. Tremendo. Es horripilante la manera en que se presenta al Padre Eterno en el Antiguo Testamento en algunas ocasiones, no en todo el Antiguo Testamento. Así es. Mira, el hermano Caleb 157 dice, entonces, ¿cómo un profeta podría equivocarse si tenía la revelación divina y hasta escribió un canto dictado por Dios donde habla del castigo y destrucción? Mira, querido hermano, yo creo que tú no crees en el Nuevo Testamento porque estás dictando todo el Antiguo Testamento. Me imagino que no crees en el Nuevo Testamento porque en el Nuevo Testamento Jesús demostró que Moisés sí se equivoca. También demostró que Moisés no tenía toda la luz. Podría ser muy cercano en su nivel, pero no tenía toda la luz. Jesús dijo, ustedes oyeron que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Una ley que Moisés entregó al pueblo en el nombre de Jehová. Y Jesús dijo, no, señores,
Antes bien, amen a su enemigo. También les dijo, oyeron que fue dicho, no asesinarán, pero yo les digo, eso está diciendo, con eso Jesucristo está diciendo que Moisés tenía luz, pero no comparada con la luz de Jesús, porque ellos no podían asesinar, pero sí podían matar. Por eso salieron a la guerra con espadas y mataban a niños y mataban un poco de gente. Pero Jesús dijo, yo no estoy de acuerdo con eso, y yo les digo, a los enemigos hay que hacerles el bien, hay que orar por ellos, hay que amarlos. Por tanto, su Moisés, que no es mi Moisés, sí estaba equivocado. No tenía toda la luz. Y por eso Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. Y voy a agregar una cosita nada más, una cosita pequeña. Puede. Yo le pregunto al hermano Caleb, ¿a quién hay que escuchar? Porque el Padre dice que ya no hay que escuchar ni a Elías ni a Moisés, sino que solamente a Jesús. ¿Y por qué solo a Jesús? Porque Él es el único que mostró cómo es verdaderamente Él. Entonces a Él hay que escuchar. Porque a mí, Moisés me puede decir, ah, no, este merece la muerte. Este porque recogió leña en sábado merece la muerte. Él me puede decir eso a mí. Moisés me lo puede decir a mí. Incluso la Biblia dice que fue Dios el que le dio la orden a Moisés para que lo matara. Yo no lo creo. Posiblemente Moisés, si él es el que escribió esos textos, él dijo, ah, no, yo voy a poner esto aquí porque ni él sabía qué hacer con esta persona. Entonces prácticamente el mandato es escuchar a Jesús al final. Tremendo lo que dice aquí, querido Bastián. Léelo, por favor. Les ayudaré. Levítico 21:9 dice que si las hijas del sacerdote se prostituyen, serán quemadas en fuego. ¿Esto no es una práctica pagana? Claro que sí. Continúa. Si el mismo Levítico 28:21 dice que era un acto pagano pasar a los hijos por fuego, a Moloc sobre todo. Imagínate, es que el Antiguo Testamento es una mezcla tremenda de cosas que yo no creo que Moisés hizo. Yo sí creo que al Antiguo Testamento se le agregaron muchas cosas que no dijo Moisés a nombre de Moisés. ¿Cuándo lo sé? Cuando lo que se dice ahí contradice el carácter de Dios. Si contradice el carácter de Dios, no viene de Dios, por favor. Toca solamente ser no tan dogmático, sino una persona que sea capaz de cuestionar y que sea capaz de discernir en el nombre del Señor cuál es su voluntad perfecta. Porque Dios no habla como hombre. Dios no dice una cosa ahora para decir otra mañana. Dios es el mismo siempre. Y por eso el Señor Jesucristo mostró esa calidad y esa constancia del carácter del Señor, diciendo al enemigo no hay que matarlo, al enemigo no hay que apedrearlo, al que peca hay que perdonarlo y hay que ayudarlo. E incluso en el Antiguo Testamento hay mujeres que quizás muestran exactamente lo que Jesús enseñó. Imagínense esta mujer lo que dice. En 2 de Samuel, capítulo 14, versículo 14. Dice así, porque todos hemos de morir. Ella está segura que todos tenemos que morir, es cierto. Somos como agua derramada en tierra que no se puede volver a juntar. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para que el fugitivo no sea desterrado. ¿Tenía luz esta mujer? Claro que la tenía. Me gusta este aporte de Ricardo Enzo, muy bueno. Es una mala traducción. Dios no endurece el corazón de nadie, pero permite que suceda para que se cumplan sus justos designios. Amén. Y yo, pues, porque tú y yo creemos que los justos designios de Dios nunca tienen que ver con matar eternamente a nadie. Siempre tienen que ver con rescatar. Es que Dios no puede ver una sola alma perdida, porque Él la busca y la encuentra. Una sola alma la busca y la encuentra. Por ejemplo, este hermano se le respeta, pero mira lo que él dice: ya entendí, ustedes tienen autoridad espiritual para determinar qué es de Dios en la Biblia y qué no lo es. Aquí se cumple Gálatas 1:6-9, un evangelio diferente no es de Dios. Pero mira, Juan Miguel, si estuviéramos hablando de infierno, de castigo, él estuviera aplaudiendo y diciendo amén, ¿cierto? Pero eso es lo que no es de Dios. Un Dios que no tiene sensibilidad, que no tiene amor, que no es capaz de salvar hasta lo sumo a todos los seres humanos, es un Dios bastante limitado, respetando al hermano B de verdad, pero hay que decir la verdad como él también cree que nos la dice a nosotros, verdad versus verdad, su verdad contra la nuestra. Yo creo que estamos bien, usted también cree que está bien, que Dios juzgue, pero firmes en lo que creemos, muy firmes.
Lee, por favor, mi querido Juan. Hay muchos, dice María Cruz, hay muchos inconversos, fanáticos, adoctrinados. Estoy con ustedes, como ustedes piensan, dice. Amén, gracias. Gracias Amén. por el apoyo. ¿Qué dice Juan Ramón? Lo atribuido a Moisés no solo contradice a Jesús, contradice al mismo Moisés. Amén. Así es. Misael Santaella, o no sé cómo se pronuncia ese apellido. Ustedes piensan que yo los acuso, pero yo no los acuso. Ustedes ya tienen quien los acuse. Moisés en quien ustedes ponen su confianza. Wow, eso es muy cierto. Porque el Eterno no está acusando a nadie. Incluso él dice, he pasado todos estos tiempos de ignorancia y ahora lo que está haciendo es reconciliando a todos con él. Aleluya. Dice, ve de verdad, ustedes creen lo que quieren y lo que no lo desechan. Ese es el resumen de su nueva creencia, la que colocan por encima de su misma revelación. Pero no es así. Esto se llama caricaturizar a su favor. Está creando un muñeco de paja. Nosotros no creemos lo que nos conviene. Vemos el amor de Dios. Somos respetuosos del amor de Dios, del amor incondicional de Dios. Y podemos discernir cuándo habla el hombre y cuándo habla Dios. ¡Qué privilegio! Lo invito a hacer lo mismo, para que no crean el diablo creyendo que es Dios. ¿Qué dice mi hermano Ricardo Enzo? ¿No cree que Jehová sea el mismo Jesucristo? Eso sería para otro en vivo, porque se mete con lo que es la... Bueno, Pablo dice que sí. esencia. Pablo dice que la roca que los seguía era Cristo, y en Deuteronomio 30 dice que la roca es Jehová. Yo creo que sí, pero respeto al que cree que no. ¿Qué dices de eso, querido Juan Miguel? Ay, que se fue el audio. ¿Cómo puedes confiar en la Biblia si piensas que está manipulada? Es que yo no confío en los hombres. Yo no confío en los hombres. Incluso yo confío en el testimonio exacto, no de los discípulos tampoco, ni también de los apóstoles, ni de aquellos que fueron ungidos luego, como por ejemplo Judas, ¿quién más? Pablo. Yo no soy ningún discípulo de Pablo, porque a Pablo se le va la vena también. Pablo a veces muestra un carácter que no tiene nada que ver con Jesús. Yo, como he dicho, yo puedo dar testimonio por lo que yo he sentido de parte de él. Y ese sentimiento, no sé si llamarle así, no puedo explicarlo, no sé cómo explicar esto, pero ese sentimiento, lo voy a llamar así, no me lo puede dar la Escritura. Solamente me lo puede dar él. Y él me lo puede confirmar. ¿Por qué? Porque es testimonio de él y él se manifiesta como él quiere a cada ser humano individualmente. Amén. O sea, yo no puedo, yo incluso puedo llegar a decir, respondiendo a esa pregunta del hermano Caleb, y ojalá que los hermanos no me vayan a malinterpretar, pero yo no creo en la Biblia, 100%. Yo creo en Dios. Amén. Yo creo en el Padre eterno que está en los cielos. Que se reveló en la Biblia y lo puedo encontrar, ¿cierto? Lo puedo encontrar en la Biblia, pero no va a creer que de tapa a tapa la Biblia es santa, santa. Y no, por favor, eso es bibliolatría. Ni porque siquiera la Biblia solamente da testimonio de él. Así es. La Biblia ni siquiera es santa. Ese es un término que el ser humano le dio a la Biblia. Incluso esta Biblia yo se la puedo dar a mi hija para que juegue. Y a mí no me va a caer un trueno del cielo porque mi hija la está tocando, la está usando mal. ¿Por qué? Porque este es solo un libro. El Padre Eterno está vivo. Esto prácticamente no tiene nada de vida. Pero en él hay testimonio de vida. Y ese testimonio tiene que ver con él. Y hay también testimonio de muerte, que nos lo dan las interpretaciones de los hombres, porque la Biblia está llena de interpretaciones y doctrinas humanas. Incluso los versículos o los subtemas que les ponen ahí a cualquier Biblia que usted tenga, esos subtítulos no vienen de parte de él. Son subtítulos que el ser humano le ha puesto para decir, esto quiere decir aquí. Por eso que yo el consejo que le doy a las personas a veces, para leer la Biblia, les digo yo, no lean los subtemas, lean de corrido. Porque si se lee de corrido, se va a leer todo el contexto y no le van a poner atención a ese subtema y no se le va a perder la idea de lo que viene hablando el texto.
Así es. Juan, la pregunta del hermano es buenísima y yo le quiero decir esto. Yo confío en la Biblia, pero me doy cuenta dónde el hombre ha metido la mano. Por ejemplo, dice, y el Señor añadía todos los días a su iglesia los que habían de ser salvos. Nota cómo tradujeron ese texto. Y no dice así. Dice, añadía a su iglesia los que iban alcanzando salvación. ¿Qué diferencia? Entonces muchos dicen, no, aquí dice los que habían de ser salvos, por tanto hay unos que sí y hay otros que no. El hombre mete mano. Y me puedo dar cuenta que el hombre metió mano estudiando con oración y con discernimiento. Cuando me dice a mí que Dios mandó al pueblo, entre comillas Dios, porque eso no fue Dios, Dios mandó al pueblo para que mataran la gente de una tribu, de un pueblo completo, pero que a las niñas vírgenes no las mataran, sino que se quedaran con ellas y que se acostaran con ellas y si les gustaban se quedaran como esposa, otra esposa más, no una sino dos, la que ya tenían y otra más. Por favor, ¿me van a decir que ese es Dios? ¿Un Dios que se contradice y un Dios que aprueba la injusticia? No me vengan con ese cuento, por favor. Uno se da cuenta cuando la Biblia es manipulada y donde está hablando el hombre y donde no está hablando Dios.